El Clúster Audiovisual de Canarias, CLAC, aglutina a empresas y profesionales del sector audiovisual en las islas. Por medio de CLAC y Acción, el programa que les ofrecemos a continuación, queremos poner en valor nuestro sector ante la sociedad y para ello les proponemos un peculiar recorrido por la vida. Hemos reunido a personas con una trayectoria interesante. Con ellas charlaremos sobre temas esenciales como el amor, el humor, la salud, la infancia, el futuro y de cómo el cine, la televisión o Internet están presentes en nuestro día a día y forman parte inseparable de nuestra cultura. Kiko Barroso charlará con ellos desde la inocencia recobrada de un columpio. También conoceremos a talentos del cine y el audiovisual canario que desarrollan su actividad dentro y fuera de las islas y pulsaremos la opinión de la calle. Bueno, ¿están listos? ¿Sí? Pues CLAC y Acción. Hoy hablamos de migraciones, de los que vienen y de los que se van por diferentes motivos. La esencia del mundo son las migraciones, desde los primeros homínidos que se movían buscando mejores lugares de casa hasta la actualidad. Las guerras, el hambre, las ansias de conocimiento y las ideas políticas empujan a muchas personas a emigrar de su lugar de origen. Las fronteras son una convención. Después de siglos de existencia se convierten en barreras que separan culturas y diferentes formas de vida, pero también unen y enriquecen los territorios que separan. Los lugares fronterizos como Canarias disfrutan de una tolerancia hacia otras formas de pensar y de una mayor riqueza cultural precisamente por el flujo de personas diversas. El audiovisual es siempre viajero, lleva nuestra cultura por el mundo y nos acerca a otras culturas casi como si estuviéramos en esos lugares lejanos. Canarias une Europa con África y América e incluso con Asia y concentra en su pequeño territorio nacionalidades y culturas variadas. Un buen ejemplo de esta realidad es nuestro invitado de hoy, Teodoro Bondiate, enfermero experto en cuidados paliativos, sociólogo y asesor sociopolítico. Ha estudiado las migraciones y sus consecuencias en las personas que, como él mismo, tuvieron que emigrar. Oye, y hablando de inmigración, Teo, ¿qué es la inmigración? ¿Qué es la emigración? Depende de donde te sitúes, eres in o eres e. Yo siempre hablo de migrantes. La migración en sí es un fenómeno social. Y que incluye ambos movimientos, tanto Siempre si vas como si vienes. Siempre son ambos movimientos. La migración siempre es bidireccional. No hay una migración en una sola dirección. No sería un traslado, una evacuación. Pero cuando hablamos de migración nos referimos a seres humanos que van a otro lugar a resolver sus problemas personales, de cualquier índole, o movidos por un conflicto, o movidos por un desastre. Por ejemplo, ahora mismo hay un gran movimiento migratorio que responde a situaciones ecológicas. Por ejemplo, Somalia está produciendo una migración no solamente por los conflictos que hay, sino sencillamente hay una sequía. Etiopía, por ejemplo. Bueno, el motivo al final es el hambre, la necesidad de vivir, ¿no? El ser humano tiene que vivir, comer todos los días. Entonces te vas a buscar comida donde puedes. Eso es un principio básico. Luego la gente emigra por libertad, emigra por cultura, emigra porque les da la gana y tienen derecho a emigrar porque les da la gana, solamente por eso. Yo, por ejemplo, dice, ¿usted por qué emigró? Digo, yo emigré porque me daba la gana, uno. Segundo, porque me iban a matar. Tercero, porque tenía un lugar donde podía emigrar con cierta seguridad. Yo vine en un avión, el año 71, llegué el día 25 de diciembre. ¿El día de Navidad? El día de Navidad, en Barajas, un frío terrible. Creo que he pasado 2 veces frío en mi vida. ¿Venía de Guinea? Venía de Guinea Ecuatorial. Decido venirme a España porque mi vida corría peligro. Y estoy hablando con 17 años. Pibito. O sea que yo acababa el bachillerato y que me tocó dar clases en el instituto porque se habían marchado los profesores por el golpe de Estado, habían evacuado a los profesores españoles y nos dejaron solos. Solamente se quedó una mujer, la jefe de estudios, Blanca Espinosa Temiño. No se me olvida porque fue también para mí un ejemplo de fidelidad.
de creerse de verdad en lo que estaba haciendo. Era una maestra y fue la jefe de estudios. Y ahora con el tema del ébola me ha recordado eso de que hay personas, buena gente, ya sean con sotana o sin sotana, que se comprometen de verdad con el otro. ¿Qué venías a hacer, COU, ya? Había acabado PREU, me había examinado y ya tenía el acceso a la universidad. ¿Y siempre quisiste estudiar enfermería? Sí. ¿Cuándo llega la formación en sociología? Pues yo terminé enfermería el año 76, el curso siguiente, el año 77, empecé Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad de Salamanca, en el Instituto León XIII. Y me encontré con toda la gente de lo mejorcito que ha habido en sociología de ese país. Ruiz Jiménez, Jiménez de Parga, Sánchez Mases. No te puedes imaginar el lujo cuando yo les digo, es que ese señor me dio clases. Me dicen, ¿qué dices? Sí, sí. ¿La sociología también cura? ¿También Sí. cuida como la enfermería? Creo que es una de las cosas de las que estoy más contento conmigo mismo. El saber y poder leer los periódicos y enterarte de qué están diciendo, aunque no lo pongan. Oye, ¿y coincide lo que dicen los periódicos, los que publican los medios, con tu experiencia acerca de la migración, inmigración, emigración? La inmigración es un fenómeno tan cercano, tan próximo, que nos da miedo y está en la punta de la nariz. Entonces los medios de comunicación, como tienen dueño, utilizan la inmigración para fines de todo tipo, desde la creación de mafias hasta la creación de la compasión. Por ejemplo, ¿tú te acuerdas aquella barcaza o aquella patera que se encontró en una playa del sur de España y que la madre del crío estaba agotada, estaba muriendo casi, y el niño lloraba? Y había una mujer en la playa que estaba amamantando a otro hijo y de repente se le llenó el pecho de leche y se mojó toda. Y se levantó, lo cogió el bebé y se lo puso a mamar. Esto es deportada. Y eso es inmigración. Pero la inmigración que no plantean ese tipo de publicidad es una inmigración impactante, propagandística, claro, porque que no profundiza. La mayor inmigración viene por el aeropuerto, claro, y a veces por el puerto. No, viene como yo, en un aeropuerto de Barajas normal y sin ningún problema. Y yo en los trabajos que hemos hecho con la inmigración en el sur de España, fundamentalmente es una inmigración que está vinculada al estrecho de Gibraltar. Pero ahora vemos Lampedusa, que era mucho más grande. ¿Y por qué han puesto el Ciber en Canarias y eso? Porque hubo una oleada de inmigración de la ruta de Canarias, porque los fenómenos en África obligaban a ese tipo de inmigración. Yo les he comentado muchas veces, hasta que no resuelvan el tema del Sáhara, Canarias vivirá el tema de la inmigración como conflicto. Si el Sáhara se resuelve de alguna manera, y Marruecos, y Mauritania, y Argelia, etcétera, se organizan de otra manera, no habrá inmigración negra, fundamentalmente negra, en Canarias. ¿Cómo viviste tú siendo negro? Todo ese proceso migratorio en Canarias, con aquellas palabras que incluso llegaban a decir que los negros vienen a quitarnos el trabajo, nos vienen a quitar las plazas en los colegios. Sí, yo lo viví con cierta dificultad. De las experiencias más inmorales que he podido vivir aquí, digo inmoral en el sentido ético de la palabra, había un alcalde en esta bonita y bendita ciudad, que mi hijo dice, cuando llega aquí, dice, ya estoy en la ciudad que huele bien. Háblate ya de soy de Gran en Canaria. en la isla que huele tan bien, ¿no? Bueno, ese señor, que era alcalde, no se le ocurrió meter a 46 personas en un avión, sin papeles, sin documentación, sin nada, y mandarlos a Madrid. Y yo cuando le pregunté, ¿cómo se atrevió usted a hacer eso? Eso es un delito. Si ese avión se cae, si ese avión tiene algún problema, ¿cómo es posible que en una sociedad civilizada, usted es una persona educada, civilizada, se atreve a hacer semejante barbaridad? Dice que no, que los migrantes entorpecían el comercio en el Parque Santa Catalina.
y en la playa de las Canteras y espantaban al turismo. Claro, me enteré, digo, ese señor es de otro mundo, no tiene nada que ver con nosotros, ni tiene nada que ver con Canarias. Y andando el tiempo, este mismo señor es el que ahora nos plantea que Repsol tiene más derechos que tú y que yo. Es decir, no es casualidad, es una mentalidad determinada respecto a la migración. Lo cierto es que hagan lo que hagan, se equivocan en cuanto que no asumen al otro como un igual. O sea, hasta que yo no te admita a ti como igual que yo, y no me tienes que tolerar, me tienes que respetar. O sea, es decir, pero no meten ese tipo de palabras que parece que funcionan. Somos una sociedad tolerante. ¿Cómo tolerante? ¿Por qué? ¿Ustedes de qué se han creído? Usted no me tolera, usted me respeta, y viceversa. En cambio, he tenido experiencia de migración con personas de aquí maravillosas, que solidarios, que han salido de aquí, han ido al Ayun a preocuparse por una persona o por un grupo de personas y casi les pegan. Y siguen y siguen y siguen diciendo, el Sahara es de los saharauis. Oye, pero los canarios, que fíjate, si fuimos también sin papeles, también fuimos ilegales cuando llegábamos a la otra orilla, y está la historia, entre otros, del Valvanera. Esa historia también contada cuando los canarios emigraban a Cuba. ¿No hemos aprendido nada? Sí, hemos aprendido. Lo que pasa es que los que aprendieron se han muerto. Y los que estamos ahora vivos, estamos por aprender. Y los que nos sucedan harán lo mismo con nosotros. Es decir, si el mundo pudiese rebobinar, diría, no puede ser, eso ya pasó. Porque las generaciones nuevas no tienen memoria. Y la memoria se resetea para evitar que la gente aprenda. Y la inmigración rompe ese círculo. ¿Tú te sientes, Teo, canario, español, Sí, africano, emigrante, inmigrante? Mauro del Fondillo, directamente, sin ningún complejo y sin acritud. Mauro del Fondillo, lo ha dicho. Mauro del Fondillo, sí. Yo vivo en el barrio del Candil, que es el barrio de los inmigrantes canarios que volvieron de Argentina. Eso es una localidad de la isla de Gran Canaria. Sí, en el Fondillo. O sea, Por debajo de Tafira, que la gente la ubica más. Hay una iglesia, San Juan Crisóstomos, tenemos la calle Santa Fe, la calle no sé cuánto, y mi calle se llama Neuquén. Pero fíjate que los canarios no solamente hemos emigrado fuera, sino dentro. Todos nuestros barrios, en su mayoría, nacieron y crecieron por la emigración de la gente del campo a la ciudad. Claro. ¿Eso también es inmigración? Eso es inmigración. El tema es, cuando nosotros rechazamos el fenómeno migratorio, tenemos que tener mucho cuidado. Porque dice, tú eres migrante. Digo, sí, y 3 dedos, tú también eres migrante. ¿No? Decía, y vamos a ver, la gente de Gardar, y que se encuentra en el rico San Nicolás, pues han emigrado. Otros han emigrado al sur, a Maspalomas, o al revés. Bueno, lo mismo que la gente de Vilaflor ha emigrado a Santa Cruz o a La Laguna. El barrio de Los Giles, en Las Palmas de Gran Canaria, está formado por inmigrantes lanzaroteños y conejeros. Oye, ¿por qué no da miedo el otro? ¿Por qué no da miedo el que viene? Porque no sabemos de nosotros. Somos profundamente ignorantes de nosotros. Porque tenemos falta de ignorancia, que dicen en Canarias. Fíjate si el fenómeno migratorio es tan íntimo que todos nosotros somos productos de células migrantes. Hay un gameto masculino y femenino, que uno está en Cochabamba y otro está en Vladivostok y se encuentran en Madrid. Hay un contacto sexual y se queda ahí embarazada de unas células que no se conocían para nada y siguen avanzando. El embarazo sigue, y si son gemelos más todavía, da a luz y es un ser migrante. ¿Esto cómo lo ha abordado los medios audiovisuales? ¿Qué referencia tiene de la radio, de la tele, la prensa escrita, el cine? ¿Lo hemos abordado con diversas perspectivas? El único matiz que yo creo que hay que señalar es que tienen dueño. Que al tener dueño, el dueño tiene intereses. Los intereses se cuidan, se protegen o se ocultan. En ese sentido, cuando una radio o una emisora con una ideología determinada
hay temas que nunca toca. ¿Por qué? ¿No es sensible? Sí, pero no interesa sacarlo. Los europeos no quieren que vengan inmigrantes, pero tienen que venir los inmigrantes porque los europeos están muriendo y no se reproducen. Y faltan 20 millones de personas en Europa de aquí al año 2050. Y no es una teoría maltusiana ni una tontería que dice alguien que ha bebido 3 copas. No, es verdad, Europa se está muriendo de viejos. ¿El cine cómo ha retratado el proceso migratorio? Dependiendo de la sensibilidad de los directores, hacen hincapié en algunos aspectos que en otros. Hay varios documentales que yo conozco de cine destinado a la inmigración. Incluso hay cine antes del fenómeno migratorio, así como masivo, que lo plantean como algo a cuestionar. Sembene, que es un autor senegalés, su cine está dedicado a los inmigrantes senegaleses en Francia. Pero en la década de los 50, 60, cuando no era un fenómeno tan llamativo. El documental Cayuco lo conoces bien, ¿verdad? Sí. Porque además retrató una época importante de esa década de la llegada de migración masiva a Canarias. Pero María Miró, que es la autora, retrató desde el otro lado, porque nos está bombardeando aquí con la llegada. María señala algunas causas estructurales. Por ejemplo, retrata el puerto de Nuadhibou, donde hay cientos de barcos en chatarra que impiden el movimiento del puerto porque los coreanos dejaron de tenerlos. La esquilmación de los mares y la falta de pesca, que obliga a los senegaleses y a la gente de Mauritania pues a ir kilómetros y kilómetros para poder pescar algo, y lo que pescan lo gastan en gasolina. Y dice, bueno, eso no me compensa. Lo que voy a hacer es trasladar inmigrantes a Canarias a 500 euros cada uno. Tiene el business hecho. Porque eso me señalaba la inmigración desde África, desde la visión de África, no desde la visión de Europa. La inmigración es como el agua, no tiene columna. O sea, no se puede luchar contra el fenómeno de la migración. Hay que ordenarlo de alguna manera y permitir sus contradicciones y resolverlas. La inmigración es columpiarse. Es una metáfora muy parecida. Es decir, no cambia nada. La gente se mueve y son ciclos, de un lado, de otro, dependiendo de las coyunturas. Nos levantamos, ¿verdad? No sé, como tú quieras. Mira, que esto no lo hemos hecho en ninguno de los programas, ¿eh? Chocar. No, levantarnos y marcharnos. Y dejar aquí los columpios solos. Mira, mi opinión sobre la inmigración sale de mí mismo, de mi propia experiencia y de mi propia vida. Yo cuando nací en mi casa solamente había una cosa que había que cumplir. Mi madre repetía hasta la saciedad, y lo tengo metido en el ADN, que decía, come, ponte fuerte, que te tienes que ir. Es decir, que yo soy un inmigrante desde chiquito. Es una historia muy triste, pero bueno, mi abuelo se fue, dejó a mi abuela enferma, con 5 hijos, y mi abuela muere, a los niños los sacan de su casa, mi madre se queda sola con el pequeño, que se llama Alejandro, y a mi madre le fueron muy mal las cosas, súper mal. Pues bueno, mi madre consigue un señor con quien se casa, y a este niño lo manda a buscar el padre a Venezuela, y vive en Venezuela. Y él siempre dijo que a su padre nunca lo quiso, pero él se ha superado y él no quiere venir a Tenerife. Él siente que su vida está ahí ya. Está entre Venezuela y Miami porque se casó con una chica de Miami. Súper elegante, señorito. Va de Lancón. En el cine internacional, los filmes más relevantes rodados en Canarias en los años 80 son Enemigo mío, Wolfgang Petersen, 1985, y El rayo verde, Éric Romer, 1986. Mención especial merece el español Jesús Franco. El tío Yes es el director que más largometrajes ha dirigido en las islas. Eróticos, thrillers, bélicos, de aventura, terror, angélic, unos 15 en total. Entre ellos, 2 de sus preferidos, Ópalo de fuego, Mercaderes del sexo, 1980, y La tumba de los muertos vivientes, 1982. Mi nombre es Christian Johansen, he nacido en Argentina, Buenos Aires,
Mi formación musical es clásica, estudié composición en la Universidad de La Plata y luego me perfeccioné, como no, en Estados Unidos con un poco la visión más de armonía popular y de jazz y de composición de bandas sonoras. Pasé un ciclo en la escuela de Berkeley de Boston. Y en Estados Unidos, también en Nueva York, me interesé mucho por la tecnología aplicada a las artes. Ya en el año 90, en mi llegada a las Islas Canarias, continué trabajando en diversos grupos de jazz. Entre el año 94 vino a las islas personal del Instituto de Cine de Cuba, del ICAI, y en esos talleres organizados por el Cabildo de Tenerife se dio uno concreto de sonido para cine, que me interesó particularmente y que al cabo de ese curso pues vi que eso también era parte del universo sonoro, no solo la música y las notas, sino el sonido del audiovisual y el sonido para la imagen, el sonido de la palabra, el sonido de los efectos. El devenir de los años me llevó a trabajar también con documentales de naturaleza y documentales, digamos, no de ficción, sino de temática social. Y de ahí descubrí también el universo de la postproducción de sonido, es decir, cómo crear una atmósfera sonora que ubique a la persona que está viendo el audiovisual en el entorno natural de un barranco, de una costa, de una medianía, de una zona de altura. La productora a la cinematografía del Puerto de la Cruz fue un poco una escuela para mí en ese sentido, porque han sido infinitos los trabajos que hemos colaborado. También tengo que mencionar algún trabajo para televisión, el formato breve de publicidad, que es intenso y conciso. Muchas veces tiene que ser un mensaje directo y ese formato también se difiere totalmente del largometraje o del documental, ¿no? En Canarias la música para cine pues tiene poca ocasión de manifestarse, porque no son muchas las producciones que se hacen, pero sí puedo mencionar de la productora La Mirada Producciones, pues cortometrajes como La Raya, que obtuvo premios, incluido uno de Mejor Banda Sonora en el Festival de Cine de Alcalá de Henares. Otro cortometraje también que tuvo resonancia fue Ruleta, que fue el primero que llegó a Cannes de los que se rodaron aquí en Canarias. Posteriormente pues largometrajes como pueden ser El Barro contra los Demonios, que terminó siendo distribuido en Japón en un formato de ciencia ficción fantástico. Quiero decir, todo lo que en Canarias yo he tenido la suerte de colaborar y de participar ha tenido trascendencia internacional y ha sido vendido posteriormente. A lo mejor ese esquema estaría bien que actualmente se gestione desde aquí, incluida la distribución, que nosotros podamos saber vender lo que producimos, no solo hacerlo, sino venderlo y sacar provecho de ello. Pues creo que nos enriquecen culturalmente, que nos aportan cosas nuevas, que nos sacan de la endogamia que a veces tenemos por vivir en un territorio cerrado. Con respecto a los inmigrantes que llegan a Canarias o a cualquier lugar del mundo, creo que lo hacen por necesidad pura y dura, con lo cual creo que es un deber del resto de la sociedad acogerlo, aunque parezca incongruente o haya mucha gente que esté en contra, pero es así, o sea, uno se va de su lugar por pura necesidad o simplemente por salvar la vida. Son personas que las admiro por la valentía de venir por unas necesidades que les hacen salir de su tierra obligatoriamente. Soy José Ángel Arayón, productor y director del Viaje Films. Nací en Tenerife. Hace aproximadamente 14-15 años vine a estudiar a Madrid Cine. Después me fui a Cuba a estudiar a la Escuela Internacional de San Antonio de los Baños. Y hace 10 años decidí montar una productora audiovisual en Tenerife. En los primeros años nos dedicábamos a hacer de todo tipo de proyectos, publicidad, cosas para la tele. Hace 5 años tomamos la decisión de dedicarnos exclusivamente a hacer cine de autor. Los proyectos que hemos hecho es uno que se llama Gente de Sal, que lo hemos filmado en el sur de La Palma, en Las Salinas, en Fuencaliente. Otro proyecto que hemos hecho es Dead Slow Ahead, que es justamente lo contrario. Nos metimos en un barco de filipinos y hemos dado la vuelta al mundo. Otro de los proyectos es Liman, que ya se ha estrenado en Grecia, se ha estrenado en España en diferentes festivales, ha estado también en Dubái.
Después otro proyecto es Hotel Nueva Isla, que su estreno lo tuvo en Rotterdam y que ahora ha hecho un recorrido de festivales muy bestia, yendo a más de 25 festivales. Y otro es La Mar de los Hombres, que hemos filmado en coproducción con una productora andaluza en Doñana. Yo quería ser director, yo estudié dirección en Madrid, estudié dirección en Cuba, pero nunca pensé que tenía que producir mis películas, pero en algún momento tuve que tomar la decisión de autoproducirme. Esto me ha llevado a que no solo me produzco a mí mismo, sino que produzco amigos, produzco a gente que tiene las mismas intenciones cinematográficas que yo, y poco a poco, sin quererlo, acabé siendo productor. Estamos muy acostumbrados últimamente a términos que están muy de moda, que es sector, industria, pero a mí me apetece hablar de otra cosa realmente. A mí me apetece hablar del patrimonio audiovisual. El patrimonio audiovisual es, yo creo, seguramente los políticos y la sociedad no se ha dado cuenta de que es uno de los grandes patrimonios que puede tener una sociedad. Una sociedad sin audiovisual, sin que no quiera lo audiovisual, que no tenga cultura sobre lo audiovisual, es una sociedad mucho más pobre. Ahora mismo estamos dándonos cuenta de que el audiovisual, el cine, la televisión es capaz de generar industria, de generar ingresos por todos los rodajes que están llegando a Canarias. Y los veo muy interesantes y muy importantes. Pero creo que también cada vez se está generando una bola más grande y nos estamos haciendo cada vez más responsables de que nosotros mismos tenemos que generar nuestros contenidos. No es solo que la gente venga y aproveche los paisajes, y aproveche los parajes, y aproveche los técnicos de Canarias, ¿no? Sino, no sé, ¿qué contamos nosotros? ¿Qué tenemos que decir nosotros, ¿no? sobre nosotros mismos, sobre nuestras pequeñas historias cotidianas, sobre nuestra sociedad, sobre, no sé, nuestro lenguaje, nuestra forma de hablar. Yo creo que es básico, ¿no? La idea de protegernos, ¿no? Y de alguna forma tenemos todos una responsabilidad muy bestia, ¿no? Y casi que estamos forzados a seguir haciendo cosas y seguir construyendo nuestro patrimonio audiovisual, ¿no? Yo creo que es básico, ¿no? La idea de que nos tenemos que unir y que nos estamos uniendo y que tenemos que apoyarnos unos a otros. Evidentemente todos tenemos intereses diferentes, formas diferentes de ver el cine o ver el audiovisual, pero al fin y al cabo si nos unimos nos enriquecemos de alguna forma, ¿no? Y esta unión que se está creando, lo que está pasando, lo que estoy viendo que está sucediendo en Canarias, a mí me parece muy alentador y confío mucho en ello, ¿no? El actor José Manuel Cervino es el primer canario nominado a los premios Goya del cine español en 1988 por La Guerra de los Locos, Manuel Maggi. Los primeros directores son los hermanos Teodoro y Santiago Ríos, en 1990 por Guarapo, filme de gran impacto popular en las islas, protagonizado por Luis Suárez. Andrés Santana es el primer canario en ganar una estatuilla en 1992 como director de producción del Rey Pasmado, y Manol Uribe. Bueno, pues eso, teniendo que salir fuera a buscar una vida un poco mejor, ¿sabes? En distintos momentos de la historia de este país. Y bueno, nos ha tocado a varias generaciones de mi familia, sí. Sí, tengo 3 hermanos, cada uno residimos en zonas diferentes. Nosotros somos de Málaga, pero tengo 2 que viven en Francia, otro vive en Alemania y otro que soy yo, que vivo aquí en Tenerife. Bueno, somos todos inmigrantes, porque yo pues nací en Argentina con abuelos italianos, abuelas francesas, después me vine para aquí, todo es una mezcla, argentinos y ahora llevo 40 años aquí y tengo un hijo canario, o sea que el único que no va a ser inmigrante es mi hijo, de momento, no se sabe si se va a ir de aquí. Mi padre, 20 años en Venezuela, mi madre 9, sí, mis hermanas nacieron allá, sí. Y yo he pasado 22 años fuera de aquí también, en parte un poco migrada, los últimos años con todo el tema de la crisis. Sí, pues sí, me ha tocado mucho de cerca, mis abuelos emigrados a Cuba también. Entonces por cuestión laboral mi padre nos enseñó a migrar un poquito y fuimos andando, cada uno buscando el camino donde nos daba. Durante los años 90, el Gobierno de Canarias realiza las primeras promociones turísticas del archipiélago en filmes internacionales en Don Juan de Marco, Jeremy Leven, 1995, y Conflicto de Intereses, Robert Altman, 1998. Rodaje destacado del cine internacional es Doctor M, Claude Chabrol, 1990. De los nacionales destacan Los hijos del viento, Fernando Merinero, 1994, seleccionado en Cannes, y Como un relámpago, Miguel Hermoso, 1996, por la que Santiago Ramos recibió el Goya a la mejor interpretación masculina protagonista. Hola, me llamo Jaime Ramos Frien, nací en La Laguna, en Tenerife, y desde siempre mi pasión ha sido la imagen y la fotografía.
Comencé en este mundo en la fotografía fija y después conecté con el grupo Geisa Borges, con el que ya empecé a trabajar más en cuestiones de cine. Soy licenciado en Historia del Arte y empecé a trabajar como ayudante de cámara con Juan Antonio Castaño, lo cual me sirvió de un bagaje para aprender toda la técnica de la fotografía de cine, y empecé a trabajar pues desde ayudante de cámara, operador, con muchísimos realizadores, haciendo pues desde series de televisión como La Memoria Silenciada, un proyecto sobre la guerra civil que hicimos con David Baute y Cirilo Leal. Hicimos una serie sobre los emigrantes canarios por el mundo, por Latinoamérica sobre todo, con jóvenes realizadores que querían hacer cortos, con Josep Vilageliu, que rodaba muchísimo. Más adelante montamos una productora con una institución del audiovisual canario que era Juan Francisco Espósito, que es Juan Francisco Espósito Papi, justo en el momento en que emergían las televisiones locales y la televisión autonómica. Esto nos dio un impulso enorme, nos centramos en trabajos de televisión, en dar servicios a estas productoras, a estas televisiones, y trabajamos mucho con unidades móviles, con programas de televisión en plató. Lo que me seguía gustando eran los documentales y un poco y ahí nos independizamos y yo empecé con mi productora a hacer las cosas que realmente me gustaban, pequeñas producciones de bajo presupuesto y todas relacionadas con temas de cooperación, de solidaridad o de temas sociales que nos atraían. Por necesidad empecé a realizar yo los trabajos, un documental que se llama Paseo por Guet-Ndar, rodado en Senegal, en el que el hilo conductor son dos jóvenes raperos senegaleses y habla fundamentalmente de la emigración y de la venida de cayucos a Canarias desde Senegal, desde San Luis, donde rodamos. Todos estos proyectos siempre los he hecho vinculados con alguna ONG. En este fuimos con un proyecto de Ben Mahek que se llamaba Tursos, que pretendían llevar turismo sostenible a Senegal. Tuve la suerte de conocer a Hali Chun, un músico senegalés que vive en Las Palmas y que trabaja con temas de cooperación. Y al conocerlo y ver estos proyectos, me pareció muy interesante ir a Senegal con ellos a grabar. Me propuso grabar un videoclip sobre el último tema que había compuesto, Mama Samba, al que fuimos a conocer y que nos impactó a todos, y entonces decidimos hacer la película sobre ese viaje espiritual hasta Mama Samba, hacia este guía espiritual. Hali me puso en contacto con la Fundación Vicente Ferrer y surgió la idea de hacer otro documental en la India esta vez, y fuimos con un viaje de padrinos y de cooperantes de la fundación a Anantapur, a una de las zonas más pobres del país, donde viven los Dalits, que son los intocables, esa casta más baja de la India que nadie quiere y que son considerados peor que animales. Dio la casualidad de que casi con la copia de trabajo sin terminar, se lo puse a amigos para que lo vieran y opinaran sobre el documental. Lo vieron en casa de un tirón, encantados de la vida, y al terminar de ver el documental se metieron en la página de Vicente Ferrer y apadrinaron un niño. O sea, ya me he quedado absolutamente satisfecho con este trabajo, que no ha dado un duro, que nos ha costado dinero, pero que te da este tipo de satisfacciones. ¿Qué le ocurre al isleño? El isleño pudo haber llegado aquí solo de tres maneras. O pudo haber venido por aire, o puede haber venido por agua, o puede haber venido por el coño de su madre. Pero no hay otra manera de llegar a la isla. Es decir, todos estamos aquí, pero no somos de aquí. Hay valores que no tienen nacionalidad, son los que nos hacen universales. El miedo es el peor enemigo de la comprensión y la solidaridad. Solo el conocimiento del otro espanta el miedo. Y recuerden, en todos los mundos la vida transcurre en imágenes y sonidos.